Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a alguien decir, nadie tiene la verdad absoluta, dando a entender que la verdad es relativa, que es según la percepción o punto de vista de quien la maneja. Revisando simplemente las designaciones que le da el diccionario de la Real Academia Española a la palabra verdad, en la tercera acepción dice así: propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Si para ser algo verdad tiene que mantenerse sin mutación alguna, Dios cumple esas cualidades. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable, no cambia. Y la Biblia nos dice, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa inmutabilidad en Dios es imposible que lo haga mentir. Hebreos 6:17 y 6:18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Además, para que algo sea verdad, debe permanecer en el tiempo. La Biblia declara que Dios no tiene principios de días. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad. Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces, desde este contexto, si la verdad, para ser verdad, debe mantenerse, eso es tiempo, debe mantenerse sin mutación, sin alteración alguna, Dios, doy énfasis, es la verdad absoluta. Por tanto, desde este principio, si alguien tiene a Dios en su vida, pues tiene la verdad absoluta. Porque el que tiene al Señor en sus vidas tendrá vida eterna, permanecerá para siempre en él. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Desde este contexto defiendo que sí existe la verdad absoluta, además del hecho que Jesús defendió la verdad y la personificó en él. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, repito, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús dijo que existe la verdad y que Él es la verdad, como cristiano debo defender que la verdad absoluta realmente existe. Otra cosa que debemos tomar en cuenta son estas palabras que dijo el Señor Jesús a Pilato. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Repito, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No puedo evitar embelesarme
al leer a los apóstoles que defendían la verdad como algo real. El apóstol Juan dijo, Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, repito, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo dijo, Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Primera de Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El apóstol Pedro no se quedó atrás. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pero es conveniente y necesario argumentar que no sólo desde la perspectiva religiosa se defiende la verdad, sino que desde la visión intelectual hubieron personas que defendieron y defienden que existe la verdad absoluta. También me siento forzado a explicar que los propagadores de la verdad relativa salieron producto de la deshonestidad, y la historia puede corroborar este hecho. Quienes trajeron la presunción de la verdad relativa fueron los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Sofistas, del griego sofistes, que significa sabios. Los que poseen el saber o están dotados de riqueza espiritual. Inicialmente se había aplicado esta denominación a la mayor parte de los filósofos presocráticos. En un comienzo, ser sofista no era deshonroso. Gracias a su preparación e influencia, el sofista fue considerado como la imagen intelectual y carismática del saber, siendo apreciado por gran parte de la élite social ateniense. En resumen, llamarse sofista antes que apareciera Sócrates, Platón y Aristóteles significaba que era una persona que poseía la sabiduría. La causa fundamental de la aparición del movimiento sofista fue la evolución política de Grecia. Repito, fue la evolución política de Grecia. En Grecia fue en donde apareció la democracia, un nuevo sistema de gobierno en ese momento, en que se prescindía de las guerras, la violencia para obtener el poder. Ahora la nueva forma de llegar al poder era por el arte del convencimiento. A medida que se fue reforzando la tradición democrática y que las decisiones que afectaban a la polis o comunidad se efectuaban colectivamente, fue adquiriendo cada vez más importancia el arte de hablar bien en público y de argumentar convincentemente. De ahí la necesidad de una enseñanza de la técnica retórica y la conveniencia de investigar los fundamentos del comportamiento colectivo, la moral y las costumbres. De allí surge la exigencia de contratar personas que, junto a su capacidad de elocuencia, unían la habilidad política y eran profesionales del discurso y maestros que enseñaban estas artes o ejercían la defensa en los juicios. Esas personas que vinieron a enseñar esa necesidad apremiante
fueron los sofistas, y lo hicieron a cambio de una remuneración. Como eran solicitados para ayudar a ganar a quien le contrataba, pues tendieron más a los razonamientos engañosos, luego llamados sofísticos o sofismas. El término sofista adquirió progresivamente una connotación peyorativa y el término sofisma acabó siendo sinónimo de argumento falaz y engañador, ya que sus intereses estaban más cercanos a la consecución de un triunfo meramente dialéctico que a la consecución de la verdad. El movimiento sofista degeneró. Se convirtió únicamente en un medio lucrativo, manipular a la sociedad griega con argumentos relativos y hasta con falsas nociones, tan solo para obtener alguna utilidad material, incluso utilizando para ello todos los recursos de la retórica y argumentos falaces, aunque con apariencia de estar bien construidos. Debido a que muchos de estos sofistas se preocupaban más de conseguir un triunfo dialéctico y de orientar más sus enseñanzas hacia el éxito que hacia la consecución de una verdad, la percepción de honorarios por las enseñanzas que impartían motivó que fueran crudamente censurados por Platón y Aristóteles, que los denominaron mercaderes de la enseñanza. Debido a que eran contratados para ganar y no para defender la verdad, es que surgió la hipótesis de que nadie tiene la verdad absoluta, sino que sólo existe la verdad relativa, negar una verdad universal y necesaria. Consecuentemente, la reducción de la verdad a simplemente a la opinión y del bien a la utilidad, para el pensamiento sofista, la verdad depende del sujeto, de la interpretación y visión de cada persona. El bien y el mal, lo verdadero y lo falso, dependen de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o situación. Entre sus célebres sentencias se encuentran: todo es relativo, el hombre es la medida de las cosas, la verdad no existe, existen solo opiniones, no verdades. Cada individuo percibe el mundo a su modo y conveniencia. Fueron precursores del exagerado uso de la opinión, no importando si estas opiniones fueran absurdas y sin fundamento. Fueron dos pensadores sofistas quienes resaltaron en este movimiento, Protágoras y Gorgias. Pero también se puede contar juntamente con ellos como principales sofistas a Hipías, Pródico, Antifonte, Trasímaco, Calicles y Critias. Con posteridad a ellos, la sofística degeneró en pura logomaquia, que significa controversia, polémica, discusión, absurdo. Luciano, en varios diálogos, ridiculizó esta decadente filosofía que se mantuvo durante la época helenística y el Imperio Romano. Como el sofista Gorgias fue el más reconocido, Gompers ve en ello un juego retórico con el que Gorgias habría querido demostrar su habilidad para hacer verosímiles, creíbles, las tesis en apariencia más absurdas. Radica en mantener que Gorgias sostiene el nihilismo, que significa negación, escepticismo, incredulidad, irreverencia, desgobierno, desbarajuste, caos, de la manera más radical. Esta es la opinión de Sexto Empírico en su Adversus Mathematicus, buen conocedor del sofisma.
según el cual Gorgias de Leontine formó parte del grupo de los que negaron la existencia de un criterio de verdad. El sofismo fue muy criticado y corregido por los grandes intelectuales de la antigua Grecia, pero sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles. En resumen, los sofistas, como sus intereses eran ganar o ganar, lo que se llama diálogo erístico, tuvieron que salirse de las normas establecidas para justificar lo que defendían, a pesar que se demostrara que la razón y la moral les señalaban. De allí salieron 6 características que destacó del movimiento sofista. Primera característica: un cierto escepticismo tanto religioso, que les conduce al agnosticismo, o en algunos al ateísmo, como filosófico y gnoseológico. Segunda característica: la defensa de un relativismo cultural, que pone en duda la existencia de patrones absolutos de conducta, y en algunos casos se cuestionan la moralidad de la esclavitud. Tercera característica: un relativismo y convencionalismo moral. A diferencia de los fenómenos de la psiquis, la moral es fruto de una mera convención. A partir de esta oposición entre naturaleza y convención social, algunos de los sofistas afirman que la única ley propiamente natural es la ley del más fuerte. Cuarta característica: un relativismo y convencionalismo político. Los fundamentos de la polis y de la vida social no son naturales, sino convencionales, surgidos de un contrato social. Quinta característica: un relativismo gnoseológico, reducción del conocimiento a la opinión. Ello les induce a adoptar en muchos casos una actitud antidogmática y a rechazar la distinción entre esencia y apariencia. El único mundo real es el fenoménico. Sexta característica: su principal ocupación es la enseñanza, que efectúan a cambio de una remuneración, ya que consideran que esta tarea es propiamente un trabajo y no sólo una obligación moral, como concebía Sócrates su enseñanza. Para el estagirista, el concepto de verdad equivale a un juicio que reflejará la objetividad de lo real. Para Aristóteles, la verdad no depende de ningún factor subjetivo. La verdad es y será objetiva. No está supeditada a deseos, creencias o la especulación. Si no hubiese verdad objetiva, no podría pensarse la posibilidad del ser como universal, y con ello la posibilidad de la ciencia. Repito, y con ello la posibilidad de la ciencia. La ciencia lo es en tanto ciencia de lo universal. Tanto para Aristóteles como Platón y Sócrates, el universal es más importante que el singular, y en el caso del sujeto habrá de ser entendido a partir del universal. Con lo anteriormente dicho, nos trae a reflexión lo siguiente: hombres no cristianos, pero intelectuales, como Sócrates, Platón y Aristóteles, defendieron la verdad absoluta, que el origen de la tesis de la verdad relativa provino de defender cualquier posición sin importarles cuán lejos o cerca estuviera de la razón y la verdad. Lo que impulsó a los sofistas tomar tal posición fue lo monetario y el éxito y fama que repercutían en sus victorias. Es decir,
Su origen fue deshonesto. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, ha repercutido a través de la historia. En el mundo actual debemos entender que la verdad no es simplemente lo que funciona. El concepto de lo funcional es en realidad las mentiras que en ocasiones pueden parecer que funcionan para justificar una situación, pero aún así son mentiras y no la verdad. El pragmatismo rechaza la existencia de verdades absolutas y en este contexto todas las ideas son provisionales y las mismas están sujetas al cambio, según sea la investigación futura. Del pragmatismo engendró el relativismo, y el relativismo es un postulado opuesto totalmente a la verdad bíblica. La verdad bíblica es diferente a la verdad humanística. La verdad humanística suele centrarse en lo funcional y en este contexto lo funcional está amparado por la filosofía del pragmatismo, lo cual se puede sintetizar en el eslogan: el fin justifica los medios. Creo que existe la verdad absoluta y Dios es la verdad absoluta. Por tanto, creo que el que tiene a Dios en su vida tiene la verdad absoluta, ya que su espíritu nos guía a toda verdad. En esa verdad absoluta existe la verdad moral y se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La hallo perfecta. Es por ello que cuando ocurría un crimen, Dios decía, Deuteronomio 13:14, entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien, y he aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en medio de ti. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora bien, acá en Venezuela estamos viviendo en una situación social nunca antes vista. La escasez de alimentos, medicamentos, bienes básicos, en fin, hace que los venezolanos estemos padeciendo extremadamente momentos muy duros. Nuestra nación está dividida en dos facciones que hasta ahora se mantienen irreconciliables, y cada bando acusa y responsabiliza al otro de haber provocado esta gran carestía. Los de la oposición culpan a los que están en el poder de haber despilfarrado, robado, malversado los ingresos de la nación y que eso es la causante de la situación actual. Los que están en el gobierno acusan a la oposición de ayudar a países extranjeros y adversos a su sistema de gobierno, de aupar y apoyar el aislamiento económico para no poder hacer las libre transacciones que antes disfrutaban, y es el motivo de la carestía actual. Me pregunto, ¿cuál de los dos grupos tendrán la razón? ¿Es imposible saberlo? Claro que no es imposible saberlo, ya que existe la verdad absoluta. Se puede demostrar de manera objetiva e imparcial. Las ciencias encargadas de hacer la investigación del caso podrían cumplir satisfactoriamente esa tarea. Pero el problema está, no es demostrar quién tiene la razón, sino en reconocerlo. Si la razón la tiene la oposición,
es muy posible que los que están a favor del gobierno no lo reconozcan. O si la razón la tienen los que están en el poder, pues también es muy posible que los de la oposición no lo reconozcan. También es posible que ambos grupos tengan responsabilidad y también se podría demostrar el grado de responsabilidad de cada cual. Ambos grupos no lo reconocerían no porque no existe la verdad, sino porque la resisten, debido a que sus juicios están empañados por la parcialidad y conveniencia. Este mensaje va dirigido al mundo cristiano que ama la verdad y no puede jamás ser cónsono con la mentira. Primera de Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Por más inclinación política que tenga, no debemos olvidar que dice en Romanos 2:8, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los cristianos verdaderos no pertenecemos de manera ciega e incondicional a ninguna ideología política, sino a Cristo Jesús. Por ende, tenemos que perseguir y cumplir la verdad. Proverbios 23:23. Adquiere la verdad y no la vendas. ¿Estaría usted dispuesto a juzgar con justo juicio o su preferencia ideológica le permite transgredir este mandamiento? Pues lo que nos santifica no es la mentira. Mire lo que dice la Biblia. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros, los cristianos, tenemos una tabla de valores que es la Biblia para medir quién está actuando con injusticia y quién no. Segunda de Corintios 13:8. Porque no podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Venezuela está en una encrucijada, en un dilema. Esta decisión la puede llevar a un gran avivamiento generacional nunca antes visto en nuestro país, y solo puede ocurrir si defiende la verdad de Cristo sobre cualquier cosa. El título del mensaje: ¿No existe la verdad absoluta? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.